La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de osteopenia y osteoporosis. Quien va a hablarnos de esto, nosotros le vamos a preguntar cuál es la diferencia de uno y del otro. El doctor Julio Mazzoleni, él es reumatólogo y amigo de la casa ya, por supuesto. Hace años que está viniendo a nuestro programa y nos encanta cada vez que viene porque nos explica súper bien. Pero para entrar en el tema, tenemos una placa que nos indica así, bien sintéticamente, el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a ver, por favor, la placa. La osteoporosis es una enfermedad que destruye el tejido de los huesos, haciéndolos frágiles y más propensos a quebrarse. Aunque es una condición menos grave, la osteopenia describe la baja densidad ósea y ha sido reconocida por la OMS como precursora de la osteoporosis. Casi el 50% de todas las mujeres de 45 a 70 años padecen algún grado de osteopenia que con el tiempo se convierte en osteoporosis. Eso es lo que estamos ya sabiendo al inicio del programa y vamos a consultar con nuestro invitado en instantes. Ahora, ¿qué hacemos? Agradecemos, porque es de bien nacido ser agradecidos. Queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Queremos agradecer a estas marcas y a estas empresas que están apoyando a nuestro programa y agradecerte a vos que estás del otro lado acompañándonos. Sean todos bienvenidos. Hacemos un pequeño corte, ya estamos con nuestro invitado y volvemos enseguida. Ya estamos con nuestro invitado, él es el doctor Julio Mazzoleni, es reumatólogo y es amigo de la casa, como ya decía al inicio. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, es siempre un placer estar aquí. Un placer tenerte aquí y sobre todo para hablar de este tema que es más a las mujeres, el tema de la osteoporosis y osteopenia, ¿verdad? Osteopenia, ¿está bien dicho? Correcto, sí. La incidencia es mucho mayor en mujeres por cosas que vamos a ir seguramente desarrollando con la entrevista. Y efectivamente se da más en las mujeres por el hecho de que la disminución de las hormonas llegada a la menopausia es mucho más abrupta en las mujeres que en los hombres. Y tanto las hormonas femeninas como masculinas tienen mucho que ver con el depósito de calcio en los huesos. Ahora, antes de ir al tema así médico, ir conociendo más. Te quiero consultar algo. El hecho de hacer ejercicios hace que uno pueda frenar esto o cómo incide. Definitivamente es uno de los factores a favor y particularmente aquellos ejercicios que sostienen peso, por ejemplo, caminar, saltar, pilates, ejercicios como musculación, pesas, etcétera, son mucho más favorables para este propósito en particular. Al contrario de, por ejemplo, la natación, que es muy bueno para otro tipo de modalidad y inclusive de enfermedades, pero el estímulo para el depósito de calcio en el hueso necesita el cuerpo poner peso sobre esos huesos. Una cuestión anecdótica que puede reflejar la idea es que, por ejemplo, los astronautas, cuando vuelven, están fuera en órbita y vuelven, están descalcificados. O la persona que está fracturada y que está encamada por mucho tiempo también se descalcifica porque pierde ese estímulo. Y por eso, ahora que hablaste de los astronautas, que se implementó y ya hay también acá en nuestro país estas plataformas vibratorias para hacer ejercicio, que eso justamente se hizo para que los astronautas allá en el espacio
tengan algún tipo de ejercicio, ¿verdad? Que puedan hacer. Tal cual, sí. Existen diversas modalidades que deben ejercitarse efectivamente cuando están ahí, otros tipos de personas con otras actividades también, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces comenzamos ya diciendo que el ejercicio es muy importante, ya sabemos eso, pero ¿qué tipo de ejercicio ya nos dijo el doctor para prevenir o para por lo menos fortalecer los huesos, ¿verdad? Sería así. Tal cual. Existen una serie de cuestiones en el estilo de vida que favorecen el depósito de calcio y una salud ósea. El ejercicio, como ya mencionamos, y ciertamente la dieta también tiene mucho que ver. Existen ciertos alimentos que contienen los nutrientes que contienen a su vez calcio o que favorecen la absorción de calcio, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, ahora tenemos material que habla, porque tenemos que ver que es osteopenia. Vamos a ver, por favor. Osteopenia. La osteopenia se refiere a la densidad ósea que es menor que la de pico normal, pero no lo suficientemente baja como para ser clasificada como osteoporosis. La disminución de la densidad del hueso lleva al debilitamiento y riesgo de fractura por la disminución de mineralización por pérdida de calcio y o fosfato. El desgaste normal provoca el gradual debilitamiento de los huesos. Sin embargo, si los huesos han empezado a ser débiles debido a los malos hábitos alimenticios, un estilo de vida agitado, menos ejercicios o ejercicios en exceso, usted podrá convertirse en una víctima de la osteopenia al llegar a los 40 años. Es así. Es tal Julio. cual, poniéndolo sencillo, digamos, si blanco es la densidad ósea normal, el negro sería osteoporosis y la osteopenia es la zona gris. Ay, más claro imposible. Cuando vamos de la zona gris hacia la negra, entonces nuestro riesgo de fractura va aumentando proporcionalmente. Y la forma en que se hace esto, la Organización Mundial de la Salud ha definido ciertos parámetros, pero se hace en base a estadísticas y básicamente lo que hace es comparar una mujer en el pico de su densidad ósea, que está más o menos entre los 25 y 30 años, y compara a los pacientes con el nivel de calcio que deberían tener. Y si nos acercamos más al promedio o nos alejamos más, entonces vamos a estar en esa zona blanca, en esa zona gris o en esa zona negra. Negra, claro. Bueno, pero también es importante, después en el último bloque vamos a estar hablando de la nutrición, justamente con una nutricionista amiga de la casa también muy interesante, viendo qué es lo que se puede comer, pero tengo entendido que la absorción de calcio en el ser humano es hasta una edad nomás, el tema de la leche y de esto y de lo otro, ¿verdad? De la alimentación, cómo se llena los huesos de eso, no sé cómo se llama eso. La absorción de calcio, digamos, como muchas otras funciones en el organismo, se va haciendo menos eficiente. Exactamente. No obstante, las necesidades son mayores cuando tenemos cierta edad. Sí. Entonces, igual se absorbe, igual es necesario y entonces uno debe suplementar eso, ya sea con la dieta misma, con lácteos, que particularmente hay otras verduras verdes, almendras, etcétera, que bueno, con el tiempo algunos se absorben mejor que otros, pero la edad, si bien es cierto que se absorbe con menor eficiencia, es cuando más se necesita, así que debemos seguir suplementando y vale la pena hacerlo. Perfecto. Bueno, osteopenia entonces es cuando estamos en el gris. Exacto. ¿Verdad? La parte blanca cuando están los huesos súper espectaculares. Efectivamente. Lo negro es ya cuando estamos con osteoporosis. Correcto. ¿Verdad? Y osteopenia es en la mitad. ¿Se puede frenar eso de manera de no llegar a la osteoporosis? Sí, de hecho se puede lograr dependiendo también de la historia personal de cada persona, porque una persona puede tener factores de riesgo adicionales como enfermedades o uso de medicamentos o genética inclusive. Pero existen, primero se intentan las medidas que hemos hablado de estilo de vida, dieta, nutrición, etcétera. Si no son suficientes, entonces existe medicación que puede revertir o disminuir los grados, digamos, de osteopenia o de osteoporosis.
y cada pequeño repunte que tengamos en la densidad ósea disminuye dramáticamente el riesgo de fractura. Claro, Entonces claro. vale la pena realmente el tratamiento Claro. integral. Y justamente al final, por eso es que estamos ocupándonos de este tema, ¿verdad? Porque vos decís, bueno, ¿y qué tanto si se debilita un poco el hueso si yo lo mismo tengo músculos, tengo piel, o sea, no, es que se puede romper sin necesidad de golpes también, ¿verdad? Efectivamente, existen fracturas espontáneas y una de las cosas que es más inquietante es que algunas de estas fracturas espontáneas pueden ser asintomáticas. De hecho, se conoce que, por ejemplo, las fracturas vertebrales, esos ¿Se te rompe y no te das cuenta? 2/3 de ellas. O sea que la mayoría de esas fracturas ni siquiera es sintomática, ¿verdad? ¿Y cómo y no duele acaso cuando se rompe un hueso? En ese caso particular de las fracturas en la columna, hasta 2/3 de ellas no lo hacen. Generalmente una fractura de cadera, que es el otro sitio Sí. típico de fractura por osteoporosis, sí es una fractura muy dolorosa en el 100% de los casos, ¿verdad? Genera inmovilidad. Pero uno de los datos más inquietantes, y por eso es que muchos médicos tratamos de concienciar acerca de esto, es que, por ejemplo, estadísticas por arriba de los 70 años muestran que personas que han tenido fracturas por osteoporosis, hasta un 25% de las mujeres están muertas al año por causas Ay, directas Dios o mío. indirectamente relacionadas. Y otro 25 a 50% no puede retomar su estilo de vida. No puede manejar, no puede ir al Claro. médico, pierde Sí. su vida social. O sea, existen una serie de elementos realmente muy inquietantes Sí. respecto a la salud ósea, ¿verdad? Sí, por eso que cuando de repente uno escucha que la abuelita se cayó, que se rompió la cadera, todo el mundo se preocupa y vos decís, pero se rompió la cadera nomás. No, si tuviera 20 años, era una cuestión de esperar que eso mejore. Pero ya con mucha edad, ya eso ya no se junta más, ¿verdad? Los huesos. Generalmente requieren una cirugía, a veces un reemplazo, pero muchas veces ese mismo hueso osteoporótico tan débil hace que la eficiencia o el porcentaje de éxito de este tipo de cirugía disminuya. Y lo que mencionaba antes, estos datos inquietantes acerca de la mortalidad y de la morbilidad que decimos los Claro. médicos, si sobreviven, la calidad de vida que tienen a partir de ahí, ¿verdad? Claro. Bueno, importante el tema, estamos todos atentos. Acá yo veo atrás de cámara doña Carmen atentísima con el tema, por supuesto, yo también, obviamente, estamos todos dentro de ese rango de edad. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos ya. Seguimos charlando con el doctor Julio Mazzoleni, él es reumatólogo, hoy hablando del tema de los huesos, cómo lograr tener nuestros huesos lo más fuertes posibles, por el tiempo y por el tema van pasando los años, el tema hormonal en las mujeres, es muy normal que descienda o que disminuya la densidad ósea, que es la fuerza que tiene el hueso se vuelve medio poroso, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es un peligro, porque puede llegar a la osteoporosis, que ahí ya está lleno como de agujeritos y se puede romper muy fácilmente. La osteopenia, ya nos contaste, doctor, es esa mitad ahí, cuando está en lo gris, que todavía no es tan negro, pero tampoco es blanquito como era antes. Entonces, vamos a seguir aprendiendo. Sobre todo vamos a ver ahora este material que nos dice que hay factores de riesgo para la osteopenia. A ver. Factores de riesgo de la osteopenia. Las mujeres tienen una densidad ósea máxima más baja debido a que la pérdida de masa ósea se acelera con los cambios hormonales en el momento de la menopausia. Tanto en hombres como en mujeres, los siguientes factores pueden contribuir a la osteopenia: trastornos de la alimentación o el metabolismo, que no permiten al cuerpo absorber y utilizar suficientes vitaminas y minerales, quimioterapia o ciertos medicamentos, exposición a la radiación,
predisposición genética a la osteopenia y osteoporosis, limitada o excesiva actividad física, fumar, consumir regularmente bebidas de cola, consumo excesivo de alcohol. Es así, doctor. Es tal cual, el metabolismo óseo depende de muchos factores. Hay una serie de otras sustancias, hormonas, vitaminas que están involucradas en el metabolismo del hueso. El hueso de hecho es un tejido muy vivo, o sea, la imagen que tenemos a veces es que es como un material que alcanzamos la adultez y es el mismo hueso. Sí. En realidad se especula que cada 10 años más o menos se hace un recambio total del hueso y continuamente se está construyendo y destruyendo hueso. El propósito de eso es asegurar la calidad del hueso. Entonces, cuando hay un balance negativo o existen elementos que interfieren con ese metabolismo, entonces se produce déficit de hueso. La falta de vitamina D, por ejemplo, el uso de ciertos medicamentos como los corticoides, que en algunas enfermedades son necesarios, antiepilépticos, anticonvulsivantes, hablaste de elementos de quimioterapia y otras enfermedades que de por sí al aumentar el metabolismo, por ejemplo, enfermedades reumáticas como la artritis o enfermedades endocrinológicas como el hipertiroidismo, todas estas pueden interferir de alguna manera con alguna etapa del metabolismo óseo y contribuir a que la calidad del hueso disminuya, ¿verdad? Y, por ejemplo, en los varones también, ¿verdad? Pero estamos hablando más en las mujeres. Nosotras que de repente, no sé, en la adolescencia hacemos unas dietas locas porque hay que bajar de peso, porque uno quiere ser flaca, o ya cuando somos más grandes también. Eso influye directamente en la calidad del hueso, ¿verdad? Definitivamente, porque hay como unas reservas de calcio que uno va construyendo a lo largo de la adolescencia, de la niñez, y efectivamente si nuestras reservas son bajas para empezar, con el tiempo se desgastan con mucho mayor facilidad, ¿verdad? Y el tema osteopenia, uno de los riesgos es la parte genética. Cierto. Esto significa si en mi familia hay mujeres con osteoporosis, osteopenia, ¿es más probable que yo tenga? ¿Así es o cómo? Definitivamente, y particularmente si han habido fracturas por osteoporosis en la familia. Entonces esos son factores de riesgo. De hecho, los profesionales que lidiamos con este problema, frecuentemente hacemos un repaso mental de diversos ítems y la densidad ósea, o sea, la cantidad de calcio es muy importante, pero no es la única variable. Pensamos en eso, si hay antecedentes, si usa medicamentos, si tiene otras enfermedades que pueden contribuir a eso. Y la conjunción de todo eso es como poner en una licuadora todos esos elementos y nos sale un factor de riesgo de lo que pueden tener. Así que todos esos elementos contribuyen en mayor o menor medida. ¿Y qué tipo de medicamentos, por ejemplo, pueden inferir a...? Bueno, por la frecuencia, yo diría, particularmente ciertos medicamentos como los corticoides, ciertos anticonvulsivantes, los que se usan para tratar epilepsia, por ejemplo. Mencionaste los oncológicos también. Ese tipo de medicamentos son los que particularmente. Otra cosa que no hay que olvidar es aquellas personas que tienen trastornos de absorción, Vivi. Por ejemplo, los celíacos, las personas que han sido sometidas a cirugías de bypass gástrico, donde bariátricas, las bariátricas. Las que bajan tanto de peso. Exactamente, exactamente. Esas son cirugías radicales donde la absorción después se ve comprometida. Y también las personas mayores que no están expuestas al sol lo suficiente, porque a veces parecería una paradoja que en un país como el nuestro, tropical, haya déficit de vitamina D y sin embargo lo hay. Y muchas de las causas es que, por ejemplo, las personas muy mayores están confinadas a la casa o a una habitación y no están expuestas al sol, ¿verdad? Claro. Bueno, y acá también el material decía actividad física en exceso también, o sea, falta o exceso. ¿Cómo es eso, exceso? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, el sobreentrenamiento puede generar trastornos hormonales. Habrás escuchado que, por ejemplo, atletas olímpicas muy entrenadas, digamos, de alta competición, no tienen periodos menstruales, por ejemplo. Solamente reflejando que pueden haber alteraciones hormonales y así sucesivamente se pueden encadenar diversas reacciones que lleven a un nivel de osteopenia. En contrapartida hay que mencionar que su nivel de entrenamiento también hace que tengan huesos y músculos inusualmente poderosos. Claro, por supuesto. Bueno, tenemos otro material, vamos con ese siguiente material que habla de síntomas y signos de osteopenia. A ver. Síntomas y signos de osteopenia.
La osteopenia no tiene síntomas. La persona no notará ningún dolor o cambio cuando el hueso se vuelve más delgado. Puede cursar sin molestias por largo tiempo, incluso hasta que se presentan las fracturas. Sobre todo, se presenta dolor en la espalda conforme se produce la fractura y el colapso vertebral, lo que además ocasiona acortamiento de la estatura. Las fracturas comunes incluyen las de la espina dorsal, cadera y muñecas. Algunas fracturas, especialmente las vertebrales, pueden hacerse sin la percepción de dolor y, por lo tanto, la osteopenia u osteoporosis pueden estar presentes sin diagnosticar durante años. Por lo tanto, el mejor curso de acción es consultar a un médico para una consulta después de los 30 años de edad, especialmente para las personas que estén en alto riesgo. Exacto. Se puede resumir diciendo que es un enemigo silencioso y por tanto muy peligroso. Esencialmente la osteoporosis no tiene síntomas, Claro. salvo que debute con una fractura. Y aún ahí hemos hablado de que, sobre todo a nivel de la columna, no siempre da síntomas también, ¿verdad? La cadera, el antebrazo generalmente son fracturas dolorosas casi sin excepción, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante intentar proactivamente detectar la osteoporosis o la osteopenia severa en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? El primero y más natural es la edad. O sea, tener una cierta edad Claro. nos hace más susceptibles de osteoporosis y de fracturas. Las mujeres después de la menopausia deben hacerse una densitometría ósea. Ya dependiendo de los valores iniciales de esa densitometría, se verá después con qué frecuencia Se va a hacer. corresponde hacerse Claro. las de Y seguimiento. ahí la densitometría ósea es la que te dice justamente, como dice su nombre, la densidad del hueso. Con esa prueba es que uno puede ver, ¿verdad? Es el mejor estudio para hacerlo, porque los otros estudios uno puede sospechar esto en una radiografía común, por ejemplo, pero no tiene toda la sensibilidad. Entonces, el instrumento, digamos, por excelencia para diagnosticar la osteoporosis es la densitometría ósea. Bueno, si está viendo, por ejemplo, el programa una chica de 20 años, Sí. ¿qué le decís que tiene que hacer para no tener este problema? Si tiene 20 años le digo, y no tiene ningún otro problema Sí. aparente, vale decir, por ejemplo, artritis, hipotiroidismo, Claro. celiaquía, etcétera. Si es una mujer sana, entonces le digo, tiene que consumir lácteos, tiene que hacer ejercicio regular, mantener buen peso y nada más. No necesita absolutamente nada más. Ya, perfecto. Porque 20 años, porque si es una persona de 50 o 55 que está viendo el programa y tiene, ¿ya qué le vamos a decir? Le vamos a interrogar, porque si es una persona de 50 a 55 años que tampoco tiene otros problemas médicos y tiene hábitos de vida saludables, bueno, lo más probable es que si todavía tiene periodos menstruales, entonces vamos a considerar o no hacerle ya la densitometría ósea. Si ya no tiene periodos menstruales, entonces procederíamos con una densitometría ósea, ¿verdad? Claro. Y en el día a día, el tema de calidad de vida es igual que tengas 20 años o que tengas 50 o 60. El tema de la alimentación y del ejercicio y de todo eso, ¿verdad? Definitivamente. Y no quiero perder de vista lo que habíamos mencionado anteriormente, que o sea, cuanto mayores estamos, más necesitamos estos hábitos de vida. O sea que la concepción de que ya no sirve es absolutamente equivocada, No. ¿verdad? Quizás no sea igual de eficiente, pero es cuando más necesitamos. Claro, claro, así mismo. Ya no es más nuevito, pero puede ser un buen clásico, ¿eh? Eso es lo que dice mi papá siempre. Entonces hay que concentrarse en eso. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos ya. Seguimos charlando con el doctor Julio Mazzoleni, él es reumatólogo, nuestro tema osteopenia y osteoporosis. Y ahora hablamos ya, nos explicó el tema de la osteopenia. Vamos a ver si entendimos, doctor. Osteopenia es cuando todavía no es osteoporosis, pero está en camino a.
Correcto. ¿Verdad? Así mismo. O sea, el hueso ya está más, menos denso, ¿cómo se dice eso? Así ¿Más es, frágil? Sí, menos denso, ¿no? Es como la gente lo dice a veces, un poquito descalcificado. Ahí ¿verdad? está, bueno. Y osteoporosis ya es cuando ya está el huesito todo agujereadito, pobrecito, y bueno, y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Así Que se pueden romper los huesos en cualquier momento sin necesidad de golpe, y si te golpeas con más facilidad. Claro, es una comparación que suelo hacer para que se entienda lo del hueso, es que es como el hormigón armado, tienes una estructura y por dentro hay unas varillas. Claro. Entonces eso explica por qué el hueso, que es muy livianito, tiene tanta resistencia. Claro. Lo que pasa con la osteoporosis es que además de la descalcificación, entre comillas, estas varillas internas se rompen, entonces hay menos varillas en el paciente con osteoporosis. De ese modo tiene fragilidad y riesgo de fractura. Bueno, y ahora el material habla de los tipos, porque hay tipos de osteoporosis, había sido. Vamos a ver, por favor. Tipos de osteoporosis. Osteoporosis primaria, involutiva o senil. Tipo 1 o posmenopáusica. Tipo 2, mujeres y varones de más de 70 años. Idiopática, característica de personas jóvenes, no se conoce la causa. Osteoporosis secundaria, favorecida por factores alimentarios, dieta baja en calcio o problemas en la absorción del mismo, enfermedades endocrinológicas como diabetes mellitus, hiperparatiroidismo o hipertiroidismo, enfermedades metabólicas como intolerancia a la lactosa, amenorrea o falta de la menstruación, enfermedades genéticas, uso prolongado de determinados fármacos, enfermedades del hígado, alcoholismo, insuficiencia renal crónica o inmovilización. Sí, efectivamente. Entonces puede resumir que tenemos las primarias, que es la clásica, digamos, la persona mayor, posmenopáusica, pérdida del influjo hormonal. La paciente prototipo que hemos venido conversando. Y después las secundarias que tienen que ver con cualquiera de estas condiciones que interfieran de algún modo con el metabolismo óseo. O sea, todas las etapas, la serie de reacciones que tienen que ver con la absorción, el metabolismo, el depósito de calcio. Entonces, inclusive los medicamentos que interfieren con esto, ¿verdad? Y en el caso de la falta de vitamina D por diversas razones, problemas como la artritis reumatoidea que generan inflamación, problemas de insuficiencia renal. El riñón es un órgano donde la vitamina D adquiere madurez, digamos, tiene una reacción muy importante. Cuando el riñón no funciona bien, esa etapa se bloquea y consecuentemente también la absorción de calcio disminuye, ¿verdad? Entonces, una serie de causas secundarias o de otras enfermedades que indirectamente repercuten sobre el metabolismo óseo pueden causar osteoporosis secundaria, ¿verdad? Claro. ¿Y la vitamina D qué tiene que ver con con los huesos? Bueno, mucho. La vitamina D es casi una hormona, deberíamos llamarla hoy. Tiene que ver con, maneja el nivel de absorción de calcio. El cuerpo continuamente debe mantener un equilibrio para tener los niveles apropiados de varias sustancias, entre ellas el calcio. La vitamina D tiene un impacto directo sobre el riñón, sobre el intestino, de modo a regular cuánta cantidad de calcio necesitamos, ¿verdad? O sea, no es ir a la farmacia donde sea a comprarnos calcio y comenzar a tomar, porque también exceso de calcio puede hacer daño, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, hay cierta literatura reciente que nos muestra que debemos ser muy prudentes, ¿verdad? Con eso. Hay que estudiar individualmente y consultarlo con el médico, pero sí, efectivamente, la suplementación de calcio debe ser supervisada. Claro. Bueno, digo eso porque nosotras, famosos, vemos el programa, pues nos vamos corriendo a la farmacia y compramos lo que el doctor dice que uno tiene que tomar, pero no es así. O sea, para la cantidad de calcio que necesito yo no es la misma que necesita Carmen o Gaby o otra persona. Sí, existen ciertos promedios que se recomiendan, pero eso puede variar con las personas. Puede haber requerimientos mayores inclusive a los habituales y en otros casos menores, ¿verdad? Dependiendo de los hábitos de vida y la genética, algunas personas pueden necesitar mucho menos o mucho más. Perfecto. Muy bien, hay que consultar con el médico, no hay vuelta, porque si no queremos hacer algo bien y metemos la pata encima. Vamos con este otro material, por favor, que habla de diagnóstico de la osteoporosis. A ver. Diagnóstico de la osteoporosis.
A menudo la osteoporosis cursa de forma asintomática hasta que se produce una fractura, por lo que para llegar a su diagnóstico hay que sospecharla en personas con varios factores de riesgo. Historia clínica y exploración física. Debe obtenerse información detallada acerca de la aparición de dolor en la columna dorsal o lumbar, cambio en la intensidad o características. En cuanto a la exploración física, la disminución de la talla o aparición de cifosis son signos tardíos. Radiografía, antero-posterior y lateral de columna dorsal y lumbar. Es de gran utilidad para identificar fracturas localizadas y determinar la altura de los cuerpos vertebrales, pero su valor es muy limitado para determinar la masa ósea, ya que solo se observa cuando ésta es importante, generalmente superior al 30%. Análisis de laboratorio. La fosfatasa alcalina es una sustancia de la sangre que aumenta en la osteoporosis cuando se está reparando una fractura. Densitometría. Es una exploración que utiliza dosis bajas de rayos X para determinar la masa ósea. Previamente se utilizaban la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Sí, en resumidas cuentas, digamos, habíamos mencionado que el estudio por excelencia para buscar el diagnóstico de osteoporosis es la densitometría ósea. Sin embargo, podemos tener indicios en radiografías también. A veces digamos, el brillo o las vértebras se ven un poquito casi transparentes en las radiografías y eso nos sugiere la posibilidad de osteoporosis. O, en cuyo caso más dramático, a veces tenemos inclusive un aplastamiento de las vértebras. Recordemos que las vértebras son como unos cubitos unos encima de otros y en vez de la forma de un cubito tienen una forma de un yunque, como un aplastamiento. Entonces, eso con o sin síntomas, si no hay una explicación alternativa, es un diagnóstico de osteoporosis, ¿verdad? Pero a mí lo que me asustó es esto, aparición de dolor en la columna dorsal o lumbar. ¿Viste qué famoso decir, ay, me duele la cintura, me duele acá? ¿Puede ser eso? Bueno, generalmente tiene ciertas particularidades porque el dolor lumbar o dorsal es muy frecuente y habitualmente tiene más que ver con contracturas musculares, ¿verdad? En el caso del dolor por fractura de osteoporosis, generalmente es en una zona muy puntual de la columna, generalmente en la línea media. Cuando uno percute esa zona, hay un dolor exquisito, ¿verdad? En esa zona. Y entonces tiene esas particularidades y es un dolor muy sostenido. O sea, generalmente dura varias semanas hasta que se repara o por lo menos se reacomoda, digamos, la columna, ¿verdad? Así que tiene particularidades. Claro, perfecto. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver qué quieren saber. Está todo el mundo con mucha curiosidad. Todo el mundo quiere saber cómo están los huesitos. Y solamente con la densitometría podemos saber, ¿verdad, doctor? Y además, como decía, la recomendación es también hacer estas radiografías, sobre todo una lateral donde vemos de perfil la columna para ver si hay alguno de estos aplastamientos. Recordando que algunas no son sintomáticas, algunas pueden cursar sin síntomas. Claro, ese es el tema. Tenés que mirar tu cédula nomás y después ya te vas a hacer la densitometría. Nos vamos a encontrar ahí en la fila. Bueno, vamos a ver con las preguntas, por favor. Adelante. Jorge Mariano Roca Alonso dice, ¿tomar calcio en pastillas ayuda cuando ya se tiene osteoporosis? Sí, definitivamente. Otra analogía que hago es porque hay muchos de estos medicamentos que se les llama selladores, fijadores de calcio que se toman una vez a la semana, una vez al mes, etc. ¿Eso sirve, doctor? Sí, definitivamente. Pero necesitan, o sea, para formar la muralla tenemos la mezcla, pero necesitamos ladrillo, ¿verdad? El ladrillo es el calcio, entonces es el elemento fundamental, sí. Y aunque no sea tan eficiente como hemos mencionado antes, la absorción con la edad sigue siendo importantísimo. Claro, peor es no tomar. Efectivamente. Definitivamente. Perfecto. Muy bien, tenemos otra consulta, a ver. Mariana de Concepción dice, ¿hay enfermedades que pueden provocar osteoporosis u osteopenia o osteoporosis? Sí, definitivamente, de varios ámbitos. Hemos mencionado las enfermedades que cursan con problemas de absorción, por ejemplo, la celiaquía, una enfermedad muy en boga hoy en día. ¿Y qué hacen las celíacas? Bueno, cuando los celíacos y las celíacas adoptan una dieta
que lo favorece respecto a su enfermedad, entonces la absorción mejora dramáticamente. Y cuando hace falta, al menos por un tiempo, generalmente los suplementamos también. Ese es un caso en el cual personas jóvenes podrían necesitar una suplementación, al menos transitoria, hasta que estén regularizadas las cosas. ¿Y el calcio cómo viene, doctor? Hay, o sea, tipo vitamina C, que vos te vas a la farmacia, ya sé que hay que ir con el médico primero, pero pregunto nomás. Sí, bueno, el calcio viene de varias maneras, ¿verdad? Típicamente el calcio solo no existe porque no es estable, digamos. Entonces siempre viene en una sal, está acompañado de algo, por ejemplo, carbonato de calcio, citrato de calcio. Entonces lo importante es que tenga al menos 500 miligramos del calcio elemental. La sal tiene más, por ejemplo, el carbonato de calcio dice 1250 miligramos. ¿Pero eso qué es una pastilla que se toma? Es una pastilla, habitualmente es una pastilla que se toma y de acuerdo, digamos, a las personas, a su dieta también, se determina cuánto hay que suplementar, porque no hay que olvidar que ya recibimos algo con la dieta natural. Entonces lo que nos falta nomás es lo que le vamos a dar. ¿Y los que tienen intolerancia a la lactosa, por ejemplo? Bueno, hay que buscar alternativas, ¿verdad? Se usan cosas como las almendras, hay algunos vegetales, solo que hay que tener en cuenta que la absorción a partir de esos nutrientes es menos eficiente, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. ¿Y hasta qué edad uno absorbe mejor el calcio? ¿O a qué edad comienza a disminuir eso? Bueno, eso es muy variable. Yo diría que seguramente después de los 60 años empezamos a tener problemas, pero la edad biológica, entre comillas, de las personas es muy variable. Tiene mucho que ver con la genética y mucho que ver con el estilo de vida, ¿verdad? Y en algún lugar decía uno de los materiales que es como que, no sé cómo decía, que se achica la gente. Sí, efectivamente, porque si recordás que mencionamos que pueden haber estas fracturas de compresión, sumado a la artrosis, que es otro tema, que el cartílago también se gasta, entonces las personas empiezan a inclinarse. Por eso es que las personas mayores, los abuelitos, es como que uno dice, no sé si yo crecí o se achicaron, ¿verdad? Sí, no, efectivamente se pierde estatura, pero es una cuestión multifactorial. O sea, este es uno de los elementos, pero la masa muscular disminuye también, el cartílago entre las vértebras también se adelgaza y también se puede producir que estas vértebras se acuñen. Entonces todo eso, la sumatoria de todo eso hace que uno se achique. Se achique y tiene lo que decías, la cifosis, que es la inclinación. Eso es cifosis. Eso es cifosis. Al contrario de escoliosis, que es cuando tiene la columna como una viborita así. Perfecto. Bueno, recomendaciones entonces para todos y sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Porque somos las que estamos en primer lugar con este tema. Vida sana, ejercicios que tengan que ver con el peso, ¿verdad? Que hagan con peso, caminatas. Caminatas está bien, sí, baile, salto, pilates, zumba, pesitas, todo ese tipo de ejercicios. Salir a bailar. Efectivamente. Los maridos, sáquenle a bailar a su señora para que no tenga osteoporosis. Bueno, y la buena alimentación. Sin duda. Y los suplementos, llegado el momento, ¿verdad? Perfecto. Doctor, muchas gracias por tu presencia en el programa y te esperamos en uno próximo. Me ha sido un placer como siempre. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Nosotros ahora vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta, la cantidad de preguntas que tenemos ya para la licenciada Betarrán Escarone Casco. Ella es nutricionista, pero un bombardeo de preguntas. ¿Qué tenemos que comer, Betarrán, para no tener esta osteoporosis? Volvemos ya. Estamos ya con nuestra invitada en este bloque de nutrición, la licenciada Betarrán Escarone Casco. Ella es nutricionista. ¿Qué tal, Betarrán? ¿Qué tal, Vivi? Buenas tardes. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, vos estuviste ya viendo, escuchando todo esto, osteoporosis, osteopenia. Yo estoy desesperada, ya quiero calcio por todos lados. Que nos digas qué alimentos encontramos calcio, que ya sabemos que los lácteos, pero otros alimentos también. Claro. Contanos, por favor. Bueno, para empezar, lo es súper importante, desde chicos ya, el aporte bueno de calcio y de alimentos que estimulen la formación de los huesos, ¿verdad? Para incrementar a lo máximo la estructura de los huesos, ¿verdad? Y bueno, a partir de eso, las mujeres necesitamos, a partir de los 18 hasta los 50 años, un aporte por lo menos de 1000 miligramos de calcio diarios.
Y luego, posmenopausia, un aporte de 1.200 a 1.500 miligramos. Eso, hasta la menopausia, Sí. de mil Desde los 18 hasta los 50 años. Sí. Y más de 50, 1.200 a 1.500 más o menos. pero eso es en la alimentación. En la alimentación, ¿verdad? y podés suplementar. Ajá. La suplementación es súper importante de repente porque no sabes, vos no estás segura si le estás aportando una buena Claro. cantidad, y también la biodisponibilidad que le da, ¿verdad? Por eso es que los lácteos... los lácteos son lo más disponible, o sea, lo que más el organismo, ¿Yogur? tipo el yogur, la leche, los quesos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona intolerante a la lactosa podría consumir yogur y queso si es intolerante leve, ¿verdad? Pero si es intolerante totalmente, se le da, por ejemplo, leche de avena, que ahora hay mucho, Sí. que sean enriquecidas con calcio, ¿verdad? Leche de almendras. Leche de almendras también, las almendras también pueden consumir sin problema. Y otros alimentos que son súper ricos también en calcio son los vegetales, solo que la biodisponibilidad no es igual, pero ¿Qué es ayuda la bastante. biodisponibilidad? Es lo que está disponible, lo que el cuerpo absorbe al Ah, final ya. de la digestión. Claro, ¿verdad? porque lo que el cuerpo absorbe, el resto es toda una historia, sí. ¿verdad? Y entonces es importante mantener, por sobre todo, la masa muscular. Entonces la mujer por eso que es mucho más, tiene más predisposición a tener osteoporosis porque tiene menor masa muscular que el hombre, ¿verdad? Entonces, siempre cuidar el aporte de proteínas, que serían todo lo que sea carne, pescado más que nada. ¿Por qué? Porque el pescado tiene grasas buenas, ¿verdad? Omega, y también tiene parte de vitamina D, que estimula también a que el calcio se fije, ¿verdad? Bueno, también es importante evitar las grasas saturadas, porque eso también provoca que no se absorba bien el calcio. Recordarnos dónde encontramos las grasas saturadas. Saturadas en alimentos como embutidos, frituras, leche entera, por ejemplo. Siempre tratar de elegir productos industrializados que sean derivados de animales, que sean, por ejemplo, descremados siempre. Y carnes magras, ¿verdad? Y también lo que es importante resaltar es evitar el consumo de oxalatos, por ejemplo, mucho café, mucho chocolate, porque eso, por ejemplo, también hace... No. Sí, el alcohol, el tabaquismo, todo eso hace que no Chocolate, absorbas café. bien. Sí, que no absorbas bien el calcio, lastimosamente, ¿verdad? Y luego también tener otras recomendaciones, que es irte a la nutricionista, por supuesto, Claro. y que te adecue al plan, a tu necesidad socioeconómica, a tus necesidades, a también el ejercicio, súper importante, eso yo voy a recalcar, porque de repente vos vas al doctor y te dice, hace ejercicio, y te vas y haces funcional, y eso te puede provocar de repente ciertos accidentes, o sea, que tiene que ser un ejercicio seguro para una persona mayor. Claro. Puede ser pilates, puede ser yoga, tai chi, todo lo que sea ejercicio de suelo y que sea súper seguro, ¿verdad? Que no implique un riesgo de salto o de algo que pueda provocar una fractura en el paciente, ¿verdad? Y eso por sobre todo, tener sobre todo cuidados nutricionales y siempre hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque eso hace que mantengas la musculatura, ¿verdad? Claro. Y la densidad ósea. Bueno, y si hay una persona, por ejemplo, que dice, está viendo el programa y dice, bueno, yo creo que me alimento bien porque como de todo un poco, trato de no comer las cosas grasas, trato de comprar lo que sea descremado. Pero ¿cómo Una recomendación, claro. ¿Cómo sé qué cantidad de calcio yo estoy ingiriendo? Claro, no vas a saber. Ahí hay que ir a la nutricionista. Claro, hay que ir a la nutricionista porque ahí, por ejemplo, sí o sí es importantísimo que tengas por lo menos 3 raciones de lácteos diarios. Por ejemplo, tu desayuno ya podría incluir la leche descremada, 200 ml, con un yogur, por ejemplo, chiquitito, de repente a la media mañana, o sea, hasta el mediodía puedes consumir hasta 3 raciones, y con queso, por ejemplo. Ahí ya vas a estar acumulando como 500 miligramos de calcio. Ya. Y luego puedes suplementar, si de repente a la tarde ya no querés consumir lácteos, puedes suplementar con una pastilla o un suplemento que contenga 500 miligramos y ya completas los 1000. O sea, eso es cuestión de la nutricionista que te adecue el plan a ella, Claro. ¿verdad? Por eso nosotros terminamos siempre el programa con el bloque con un nutricionista, Sí. porque todo tiene que ver con la alimentación. Totalmente. Y también la exposición al sol. Eso es súper importante porque por la vitamina D, ¿verdad? Que hace que fije mejor el calcio. Eso es súper importante, pero en horarios recomendados, ¿verdad? Claro. Ponerle las 4:30, 5, te das una caminata a la par que quemas calorías, hace actividad física, entonces estimulas también la formación de vitamina D. Hay todo junto, entonces. Todo junto. Caminás, estimulás. Sí, y te agarra colorcito. Claro, y estás Todo. súper
Chuchi. Súper top. Me parece genial. Sí. Bueno, entonces estas son las recomendaciones de la licenciada Betarranes Carone y nuestras recomendaciones también, por supuesto. La recomendación es hay que ir a consultar. Este programa es para que vos veas, conozcas, para todos nosotros estamos aprendiendo, pero no es para ir nomás a comprar calcio ahora o decir, bueno, voy a comer esto, voy a comer lo otro, sino que tenemos que consultar con el médico porque cada persona, cada organismo es diferente. Totalmente. Y a lo mejor pensamos que estamos haciendo súper bien y estamos metiendo la pata. Por algo ellos eligieron esta profesión, estudiaron y nos van a cuidar. Sí, totalmente. Y también hay que cuidar el aporte de sodio. Eso es súper importante porque el aporte de sodio hace que excretes más calcio. Sodio es sal. Sí, sal. ¿Verdad? O sea, hay que cuidar los alimentos que están muy salados. Muy ¿verdad? salados. Sí. Perfecto. Me muestra un cartelito, corte, ya nos vamos, despedida. Betarrán, muchísimas gracias. Dale, gracias a vos, Vivi. Te esperamos en un próximo Sí, programa. sí o sí. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.